Estos son mis conflictos de interés, que son múltiples y espero que no afecten lo que ustedes van a ver a continuación, que es básicamente literatura científica dedicada a este tema de la actividad física. En realidad, la mayoría de los expertos hoy en el mundo recogen esta imagen como la causa de la obesidad. Realmente el problema arranca con la inactividad física. Por supuesto que hay un exceso de alimentación, pero históricamente no ha cambiado tanto la cantidad de calorías. Los estudios científicos no han documentado el incremento exponencial como sí el deterioro dramático en la inactividad física, que termina en acúmulo de grasa visceral, de inflamación sistémica y en un paquete que llamamos síndrome metabólico, donde hoy en día no solo hay diabetes, enfermedad cardiovascular, sino cáncer de seno, colon, depresión y demencia. ¿Qué hay detrás de esto desde el punto de vista neurohormonal, especialmente para los que tienen formación en biología o ciencias biomédicas? La adiposidad visceral libera citoquinas, activa el eje renina-angiotensina-aldosterona, la cascada inflamatoria, los ácidos grasos. Todo esto termina en activación neuromoral, inflamación y en lo que llamamos el síndrome metabólico, que es un estado prediabético, procoagulante, hipertensivo, que termina en las catástrofes que todos conocemos de la mayoría de la población. Quería traer esta diapositiva que de pronto no es muy conocida en el ámbito de obesidad, y es que uno de los grandes determinantes de la principal arritmia cardiovascular, arritmia, es la obesidad. Se relaciona y se correlaciona directamente la circunferencia de la barriga, como decimos popularmente, abdominal, con la posibilidad de tener fibrilación auricular. Esto es muy importante porque tenemos pacientes hospitalizados, anticoagulados con fibrilación auricular y creo que nos hace falta medirles la barriga y hablar sobre el tema y no únicamente sobre la coagulación. Uno de los estudios clásicos en este tema es el DPP, un estudio para prevención de diabetes, que concluye que los cambios en estilo de vida y el tratamiento con metformina reducen la incidencia de diabetes, pero que el estilo de vida fue más poderoso que la droga más utilizada en el mundo para la diabetes. Esto fue publicado hace 20 años en la revista más importante del mundo y seguimos sin darle esa importancia a los cambios en estilo de vida. Gracias nuevamente al Departamento de Medicina Interna por este espacio tan relevante. Miren, la curva es muy sencilla. Yo creo que no hay que ser médico para entender que a los 4 años la línea verde, es decir, los que hicieron cambios en estilo de vida, les fue mejor en cuanto a diabetes que los de la mejor droga y por supuesto mejor que a los de placebo, que lamentablemente en nuestro país todavía sigue habiendo miles de personas en placebo, es decir, que no reciben ni la mejor droga para prevenir la diabetes ni la consejería adecuada en cambios de estilo de vida. Esta es otra que me gusta por su cotidianidad. Tendríamos que cambiar abajo en el eje X televisión por horas de pantalla y por sedentarismo. Y miren que hay una relación directa en cuántas horas estamos expuestos a la televisión y la probabilidad de desarrollar diabetes. Y hagan las cuentas, 4 horas. Hay estudios para Latinoamérica en que en promedio vemos 3 horas de televisión los latinoamericanos. No sé cómo cambió esto con la pandemia exactamente, pero se duplica fácilmente el riesgo de diabetes por pasar mucho tiempo frente a la pantalla. Otra gráfica sencilla de un estudio de Mayo Clinic Proceedings publicado hace muchos años que muestra que por cada hora de actividad física, llegando hasta las 7 horas a la semana, es decir, 1 hora diaria, muestran reducción en cosas muy impresionantes como la mortalidad por todas las causas, la depresión, la demencia, las fracturas de cadera, la diabetes, el cáncer de seno y el cáncer de colon. Por cada hora a la derecha, es decir, más actividad física a la semana, menos enfermedad. Esta es un poco más compleja de explicar, es un resumen de la evidencia. Ustedes ven los números abajo en letra pequeña, cerca de 700,000, 800,000 hombres y mujeres en más de 30 estudios publicados y el resumen es parecido. La línea naranja muestra el tiempo sentado. El tiempo sentado, entre menos tiempo sentado, reduzco la mortalidad por todas las causas, más o menos en un 35-40%. La línea azul muestra fitness cardiorrespiratorio para los que están familiarizados con los MEDs y con el consumo de oxígeno. Esto se puede medir objetivamente
en aparatos que tenemos aquí en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Se puede medir también en el campo cuando no hay otros recursos, con pruebas de campo como la caminata de 6 minutos, el test de Cooper o los tiempos en una media maratón o en una 10K. Y la actividad física moderada o vigorosa proviene generalmente de información de los relojes, de los monitores de frecuencia cardíaca, de las encuestas que dicen cuánto ejercicio hace la población a la semana, y los datos que tenemos de la ENSIN, que fueron analizados en parte por investigadores de nuestra Facultad de Medicina, muestran que el país sigue con niveles de sedentarismo muy altos. Más de la mitad de la población colombiana es sedentaria. Qué coincidencia, más de la mitad de la población colombiana tiene índices preocupantes de sobrepeso y obesidad. Otro estudio clásico también del New England Journal muestra 3 barras en cada enfermedad. La barra oscura, bajita, que muestra la mitad de riesgo de muerte, es una barra que tiene como condición tener más de 8 METs en una prueba de esfuerzo. Esto en términos sencillos quiere decir tener buena condición física, no fatigarse tanto subiendo las escaleras, hacer un poco de ejercicio entre semana. Entre 5 y 8 METs es un punto intermedio y definitivamente las personas que se fatigan caminando rápido en plano, por ejemplo, o que en una prueba de esfuerzo hacen menos de 5 METs, tienen el doble de riesgo de morir por la misma enfermedad. Entonces miren, por ejemplo, diabetes, una enfermedad protagonista en la epidemiología de nuestro país, cómo tener buena condición física, aunque yo tenga diabetes, tiene una reducción de la mortalidad del 50%. Voy a leer la segunda parte de este escrito porque es muy lindo y trae toda la nostalgia de este bagaje de literatura científica poderosa de 20 años. Los escritos de Darwin reflejaban conclusiones de años de estudio y observación 150 años después, en la era de la medicina basada en la evidencia y la rigurosidad del método científico. Cuando medimos el fitness objetivamente con aparatos o con pruebas de campo bien hechas y los sujetos son seguidos por años, los datos soportan el concepto de la supervivencia del más fuerte, del más fit, que es la teoría de la evolución, nada menos que la teoría de Charles Darwin. Y si hablamos de obesidad, ustedes tienen aquí 3 grupos, un estudio impresionante americano con cerca de 70,000 mujeres involucradas y tienen las líneas de fitness, las barras altas, blancas, son las del peor fitness, las barras azules, más oscuras, son las del mejor fitness. Y ustedes ven abajo 3 grupos, mujeres con peso normal, con sobrepeso y con peso alto, con obesidad. Y miren cómo es constante que a pesar del peso, o perdón, independiente del peso, estas barras nos muestran que el fitness es un determinante importante de la mortalidad cardiovascular. Este estudio nos muestra la relación entre algo que para los hombres y especialmente en el ejército era obligatorio y en los Estados Unidos sigue siendo en las Fuerzas Armadas, los famosos push-ups, lagartijas o flexiones de pecho. Miren cómo en esta gráfica ustedes ven que hacer menos de 10 lagartijas o flexiones de pecho, poder hacer menos de 10, es un nivel preocupante para la probabilidad de morir por enfermedad cardiovascular. Esto no nos lo habíamos imaginado en medicina hace muchos años y miren que hace pocos años en JAMA está publicado este estudio. El nivel ideal es muy alto, más de 30 flexiones de pecho continuas que muy pocos de nuestros pacientes, por ejemplo, en chequeo ejecutivo o de los pacientes que vemos en consulta lo podrían hacer y mejora rápidamente con un entrenamiento bien orientado. Lancet en el 2012 dijo que había suficiente evidencia, también en este trabajo participaron epidemiólogos de nuestra Facultad de Medicina, que decían evidencia fuerte, strong evidence para reducción significativa. Esto quiere decir como entre el 30 y el 50% de todo lo que hemos hablado, mortalidad total, enfermedad coronaria, hipertensión, stroke, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, cáncer de seno, colon, depresión, caídas y otra cantidad de beneficios. Es decir, que la evidencia es muy fuerte, tanto que Lancet se atreve a hacer un llamado y queremos a través de este evento hacer un llamado a la comunidad, por supuesto, a nuestra Fundación Santa Fe, a Bogotá, al país y al mundo, como lo hizo Lancet en 2016. Urgimos a todos los sectores de la sociedad para tomar acciones concretas para facilitar mayores niveles de actividad física, mayor acceso a mejores niveles de actividad física de la población general.
Y Scientific American considera que el ejercicio ha sido parte del desarrollo del ser humano desde el punto de vista biológico. Por eso, sacar de la ecuación al ejercicio es absurdo y está terminando en esta pandemia de enfermedades crónicas que ha crecido dramáticamente con la industrialización. Pero si vemos la literatura, más o menos entre los años 60 y 70, en donde se dispara el consumo de combustibles fósiles como el petróleo, donde se dispara el consumo de energía eléctrica para reemplazar las tareas del músculo del ser humano por automóviles, bicicletas y todos los elementos de comodidad que tenemos, se dispara la epidemia de obesidad y se disparan las enfermedades crónicas como la diabetes del cáncer. Hablemos algunos detalles de cómo funciona el ejercicio para dar unas recomendaciones finales. El ejercicio no arranca en el músculo, arranca en la corteza cerebral, en el cerebro, y activa en paralelo vías que permiten activar los sistemas hormonales y que a su vez benefician al cerebro para seguir comandando esto tan simple que llamamos ejercicio, que es una actividad, como ya sabemos, inherente al ser humano, a los mamíferos, a la evolución y a la buena salud. Esta activación tiene aferencias, es decir, señales que vienen de la periferia, del páncreas, del sistema neuroendocrino, de los pulmones y la respiración, del hígado, del corazón y del músculo, y se comunican con el cerebro permanentemente para manejar una buena respuesta al ejercicio. El ejercicio en el caso de diabetes, por ejemplo, está bien ilustrado en esta revista de la Cleveland Clinic, que actúa sobre prácticamente todos los tejidos, el tejido adiposo, el páncreas, la circulación, el músculo, el hígado, y en cada uno de ellos tiene efectos concretos y específicos, por lo cual hoy en día es esencial el ejercicio para la prevención de la obesidad y la diabetes, pero también para el tratamiento integral de la diabetes, como la mayoría de ustedes lo ha oído. Esta es una imagen muy compleja de biología molecular, pero quiero que recuerden solo dos cosas. A un lado tienen la insulina y los efectos de la insulina sobre una proteína transportadora que se llama el GLUT4, que si se trasloca a la membrana, si va a la membrana, permite la entrada de glucosa. Es decir, la insulina permite captar glucosa a través de esta proteína. Oh, sorpresa, a la derecha, que el ejercicio tiene varios mecanismos, por lo menos 4 bien identificados, como el calcio, la relación AMP-ATP, los radicales libres de oxígeno, el estímulo mecánico, que a través de cascadas de fosforilasas y quinasas, sistemas de regulación de la célula, hacen lo mismo que la insulina. Imagínense ustedes que una sesión de ejercicio puede lograr reducciones tan significativas de la glucosa como una inyección de insulina. Por eso es impensable que un paciente diabético no reciba una buena prescripción de ejercicio. Y desde el punto de vista cardioprotector hemos avanzado muchísimo y nuevamente solo enuncio los temas grandes. Un efecto antiaterosclerótico centrado en los lípidos, un efecto psicológico, un efecto antitrombótico, un efecto antiisquémico y un efecto antiarrítmico. Por lo cual las personas que hacen adecuados niveles de ejercicio, vamos a simplificarlo, 1 hora diaria, tienen cerca de la mitad de probabilidad de padecer y morir por enfermedad cardiovascular. En el cerebro se activan una cantidad de sustancias. Muchos han oído de las endorfinas, de la serotonina, de la dopamina, pero quiero que le pongan atención a este nuevo péptido, el BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, que es capaz de influir en la memoria, en la ansiedad, en el apetito, en la regulación de la frecuencia cardíaca y la presión arterial y en la resistencia a la insulina. Fabricado en el cerebro para regular la fisiología humana durante el ejercicio. Las vías de acción son complejas desde el punto de vista celular, pero quiero que miren la figura de arriba de un pesista y la primera palabra IGF-1, que es en realidad la hormona de crecimiento en acción, y miren abajo lo que sucede a través de una serie de reguladores y de sistemas de regulación, en este caso el mTOR, que termina en hipertrofia, crecimiento de la fibra cardíaca. Al lado derecho tenemos el déficit de glucógeno muscular producido por el ejercicio aeróbico como protagonista, que termina en la activación de la PGC1-alfa. Esto parece un poquito un trabalenguas, pero para los médicos y personas con formación en el auditorio recomiendo que lo lean y lo profundicen porque es muy lindo, como un factor que produce proliferación mitocondrial, el sitio donde se produce la energía en la célula,
por simplemente gastar azúcar, gastar glucógeno muscular por medio de ejercicio aeróbico. Y llegando ya a la prescripción, ¿cuál es la pérdida de peso que se ha demostrado en evidencia que sirve? Los famosos 150 minutos no tienen una muy buena evidencia. Miren ustedes que están como a mitad de camino en esta gráfica. Realmente la evidencia es fuerte para más de 250 minutos, idealmente 300 minutos a la semana en obesidad. Y si yo logro una hora diaria, es decir, 300 minutos a la semana en obesidad, tengo una reducción de peso garantizada del 10%, similar a lo que logran los mejores medicamentos que tenemos en el mercado. Pero por supuesto, esta prescripción tiene que ser juiciosa, tiene que haber seguimiento y tiene que haber control. Y para terminar la evidencia, quería terminar con 2 diapositivas de COVID. Esta diapositiva publicada hace muy poquito, en enero del 2021, nos muestra que las personas con más de 10 METs, es decir, buena condición física, barras amarillas, tienen menos de la mitad de probabilidad de hospitalización por COVID. ¿Qué tal que nos hubieran dicho eso en paralelo a las vacunas? Seguramente hubiéramos tenido menos muertos, menos hospitalizados, menos UCIs absolutamente repletas de pacientes por COVID si tuviéramos una adecuada condición física. Esto suena muy raro, pero hay una relación directa entre el ejercicio y la regulación del sistema inmunológico y el control de todas las infecciones, especialmente las infecciones por virus. Y esta que fue publicada las semanas pasadas, tuve el placer de verla ayer o antier, y miren que cuánta actividad física, esto está medido en MET horas semana, pero podríamos simplemente decir horas a la semana, 3 horas, 4 horas, 5 horas, ahí ven donde ven 50, serían más o menos 5 horas de ejercicio a la semana, con una reducción dramática en la severidad de los síntomas por COVID. Esto es muy interesante, que solo hacer actividad física me proteja no solo contra los síntomas, sino contra la severidad de una enfermedad tan retadora como ha sido el COVID en esta pandemia de más de 2 años. Por lo tanto, es una obligación en primary care, en cuidado primario, que es lo que el doctor Roa nos mencionaba, que hacemos aquí en el chequeo ejecutivo. Es una obligación prescribir actividad física y tenemos en nuestra institución el honor de tener un grupo grande de médicos que sabe prescribir ejercicio a pacientes sedentarios con estas condiciones crónicas. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para dar elementos para eso? Primero, hacer un diagnóstico de dónde estoy yo. Y miren que hay muchas posibilidades, no es simplemente usted es deportista o no es deportista. Hay básicamente 5 posibilidades. Yo no hago ni tengo la intención de hacer nada. Yo no hago, pero voy a empezar algo, pero como en 6 meses, porque ahorita como que no estoy listo. Voy a comenzar en un mes, estoy casi listo. Y miren que estos 3 son sedentarios, pero son sedentarios diferentes. El uno no le interesa, el otro ya compró tenis, sudadera y ya averiguó cuánto vale el gimnasio o dónde es que va a contratar a una instructora o a un instructor que lo motive. Y los que ya están haciendo ejercicio son personas activas, pero pueden recaer, como dijo Aida, si el hábito no está formado, y las personas que definitivamente están convencidas de no abandonar el ejercicio, como algunos de nuestros directivos que no voy a mencionar el nombre, pero que son orgullo para nuestra institución, específicamente el director de la División de Educación que les habló al principio. Miren ustedes las barreras comunes. Estas barreras se han evaluado en muchas latitudes, en muchos países, en muchos lugares del mundo, y la gente termina diciendo lo mismo. Yo no hago ejercicio por falta de tiempo, por falta de interés, por problemas de dinero, por aburrición, porque no sé qué hacer, porque estoy muy viejo o me da miedo. Y tengo motivaciones que también son parecidas. Bajar de peso, mejorar mi condición física, mi figura, quiero estar a la moda, quiero socializar. Si yo identifico brevemente esto, antes de la consulta, en la sala de espera, yo le envío esto a mis pacientes por correo unos días antes para que lo piensen, llego a la consulta en un proceso más avanzado de cambio comportamental para poder, con el médico, abordarlo. ¿Qué preferencias tiene la persona? Es bueno saberlo porque yo a una bailarina no le puedo hablar igual que a un tenista o que a un ciclista o que a un futbolista, y las recomendaciones de actividad física y deporte son completamente diferentes para cada deporte y vale la pena revisarlo. Los elementos básicos de prescripción del ejercicio se resumen en la sigla FIT: frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de ejercicio. Muy sencillo, como un medicamento: cuántas veces a la semana, a qué intensidad, cuántos minutos,
y qué tipo de ejercicio sería el ideal. Se le agregaron recientemente, digo recientemente hace unos 10 años, progresión y recuperación, porque se nos olvida ese pedacito de que uno no puede arrancar de una vez con los famosos 150 minutos ni hacer una hora diaria, sino que hay que empezar poquito y progresar. Esto es un modelo de lo que puede ser el efecto del entrenamiento. Miren la línea roja, sería una sesión muy dura de ejercicio donde se deteriora la función y la recuperación puede tardar más de 3 días, por ejemplo, después de una maratón o de un evento deportivo fuerte, hasta una semana. El óptimo sería aplicar, por ejemplo, en la línea verde, después de una sesión de ejercicio, la siguiente carga más o menos a las 24, 48 horas para optimizar este problema del efecto de recuperación, para no entrar en sobreentrenamiento. Aquí tenemos nuestro medicamento favorito para los lípidos, la rosuvastatina, y miren que tiene los mismos elementos. ¿Cuál es la droga? ¿Cuál es el ejercicio? ¿Cuáles son los miligramos? ¿Cuál es la dosis? ¿Cuántos días a la semana? ¿Por cuánto tiempo lo va a tomar? Y una fórmula de ejercicio debería contener estos elementos. ¿Cuál es el mejor tipo de ejercicio? La respuesta es muy sencilla. El mejor tipo de ejercicio es el que se ajuste individualmente a las motivaciones y a la vida cotidiana de cada paciente, y esto puede ser básicamente cualquier tipo de ejercicio. Este es un libro que lo encuentran en internet si quieren profundizar en el tema de prescripción de ejercicio o en nuestra institución. Y este es un artículo en Circulation donde tuve el honor de participar con la American Heart Association dictando las normas para evaluar y promover el ejercicio en los sistemas de salud. Muchas gracias.